manejo de la hipertensión arterial. Entonces, empezando, vamos a partir de la definición de la presión arterial, de la hipertensión. Entonces, ya nosotros hablamos de hipertensión cuando esta presión arterial, esta fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos por donde circula, ya es lo suficientemente alta como para producirnos algún tipo de daño. Entonces, según la guía europea de la Sociedad de Cardiología Europea, la define como una hipertensión arterial aquella presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio medida en consulta. Y es la que también en la guía de práctica clínica de Ecuador también se basa en los mismos valores. Ahora. Con respecto a lo que es, un ratito nomás, con respecto a lo que es definir hipertensión, creo que no hay ningún problema, ¿no? Todos manejan esos valores. ¿O alguien tiene alguna duda? Jóvenes. No, doctor. Ya, valores. Ya, bueno, tanto la guía que es elaborada por el Ministerio, que es del 2017, como la europea, todas se basan casi en una misma guía que es la NICE, ¿no? Entonces, esos valores son los que hay que tomar en cuenta al momento que ustedes están diagnosticando y tratando a sus pacientes. Esos son los que vamos a tomar como referencia, ¿ya? Entonces, perdón, continúen nomás. Ya, entonces ahora en cuanto a la clasificación de la presión arterial, también esta es también en la que está en nuestra guía, ¿no? De la de Ecuador. Entonces, esta es un gráfico de la guía europea. Entonces, la clasifica primero como una presión arterial óptima, la define aquella presión arterial sistólica que es menor a 120 y en una presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Esa la toman como óptima. Como normal la toma entre 120 y 129 milímetros de mercurio en sistólica y 80-84 milímetros de mercurio en diastólica. También hay otra que clasifica como normal alta, que es de 130 a 139 milímetros de mercurio y una diastólica de 85-89 milímetros de mercurio. Y ya la clasifica como la hipertensión en grados, ¿no? Hipertensión grado 1 ya es aquella presión que va desde los 100 en presión arterial sistólica de 140 a 159 milímetros de mercurio con una presión arterial diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. En el grado 2 es aquella presión que tiene en sistólica 160 a 179 milímetros de mercurio y en diastólica de 100 a 109 milímetros de mercurio. Y ya una hipertensión grado 3 es aquella que va mayor o igual a 180 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica ya mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Y también tenemos una última que es una hipertensión sistólica aislada, que la considera aquella que es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y una diastólica menor a 90 milímetros de mercurio. Eso en cuanto a la clasificación. Y para tener un mayor entendimiento, sabemos que tenemos una hipertensión esencial y una hipertensión secundaria. Entonces, la mayoría, en un 90% de los casos vamos a hallar una hipertensión esencial, que es esta, aquella donde la causa no es única, ¿no? Entonces, es como desconocida. Entonces, no se conoce una causa que esté provocando esta hipertensión arterial. En cambio, una hipertensión secundaria es aquella donde, pues, sabemos que está siendo secundaria a una causa. Es decir, por ejemplo, problemas renales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de una hipertensión secundaria? Entonces, nosotros vamos a sospechar de una hipertensión secundaria cuando tengamos un paciente joven, es decir, menor de 40 años, que presente una hipertensión grado 2. Entonces, ahí es posible que estemos ante una hipertensión secundaria o aparición de cualquier grado de hipertensión en la infancia.
O a su vez también cuando existe un empeoramiento agudo de la hipertensión en pacientes con normotensión crónica que ya ha sido documentada. O también cuando tengamos una hipertensión resistente o una hipertensión grado 3 o una emergencia hipertensiva. Entonces podemos sospechar de hipertensión secundaria. También si hay la presencia o sospecha de daño extenso en los órganos blancos medidos por la hipertensión, si las características clínicas o bioquímicas sugestivas de causas endocrinas de hipertensión o a su vez si tenemos una enfermedad renal crónica. Las características también pueden ser de apnea obstructiva del sueño o si tenemos síntomas sugestivos de un feocromocitoma o antecedente familiar de feocromocitoma. Ya, perfecto. Sí, está bien. Lo que sí me gustaría solo recalcar es, y también está claro eso, en medicina se utiliza bastante el primario, secundario o esencial versus secundario. Sí habían oído esa clasificación antes, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, Sí, entonces, porque en todo lado vamos a encontrar algo así. Cuando hablemos de cefaleas, van a hablar a ver que hay cefaleas primarias y secundarias. Cuando hay, por ejemplo, epilepsias, hay epilepsias primarias o esenciales y epilepsias secundarias de tumores, que sí. Siempre hay esa dualidad de primario versus secundario, ¿ya? Entonces, primario cuando no se puede encontrar una causa, no se puede establecer. Secundario cuando ya sabemos qué es lo que lo está causando. Entonces, casi siempre para todo se puede clasificar de esa manera. Ya, eso nomás. Bueno, Ya, entonces también tenemos otros términos que ya también conocemos, que es la hipertensión de bata blanca y una hipertensión enmascarada. Entonces, para tener en claro, ¿no? Una hipertensión de bata blanca es aquella que en consulta va a encontrarse elevada, es decir, cuando el paciente llega y le hacemos la valoración, vamos a encontrar una hipertensión, supuesta hipertensión, pero si le realizamos un seguimiento ambulatorio de 24 horas, ya vamos a encontrar una presión arterial normal. En cambio, la hipertensión enmascarada es lo contrario. En consulta vamos a tener una presión arterial normal, pero cuando le hacemos el seguimiento mediante AMPA o MAPA, pues vamos a encontrar una presión arterial elevada. Entonces, ya empezando, empecemos por los factores. esperen un ratito. Póngale el anterior. Eso ya, vamos ahí. Vamos a ver qué dice la galería. Perdón. A ver, está por ahí Fátima Macas. Presente, doctor. Buenas tardes. A ver, ¿cuáles serían factores de riesgo para desarrollar hipertensión? La obesidad, la diabetes mellitus, Una el tabla enorme, pues. sedentarismo. ¿Ah? Una tabla enorme está ahí. Que sé un montón de factores. A ver, peso, en este caso la obesidad, sobrepeso, ¿qué más? La edad, Grupo de edad. ¿Mm? la etnia, doctor. Ya, pero ¿qué edad? O sea, ¿que cualquier edad o cómo es? En pacientes adultos mayores. Solo adultos mayores, ¿no? Porque hay un montón de adultos por ahí con hipertensión. Adulto mayor es el de 65 años o más, ¿no? Ay, guavas, verán que tienen que leer. Por favor, continúe. Ya. Entonces, tenemos factores de riesgo para que una persona sea susceptible a desarrollar una hipertensión. Entonces, dentro de estas tenemos aquellos factores que no son modificables, por así decirlo. Entonces, dentro de estas tenemos los antecedentes familiares o la genética.
También tenemos la edad avanzada, como ya dijo, las personas adultas mayores, mayores de 65 años, son las que más tienen predisposición a desarrollar una hipertensión. Pero también ya se recomienda pues valorar la presión arterial en todas las personas mayores de 18 años. También tenemos la etnia afrodescendiente es la que más tiene predisposición. También pacientes con diabetes mellitus y tenemos aquellos factores que sí pueden ser modificables, como la dieta no saludable, entonces estos son factores que sí podemos modificarlos. El sedentarismo, la obesidad, la ingesta de alcohol, el tabaquismo también son factores que podemos modificarlos. Entonces, ¿qué se recomienda hacer en estos casos? Se recomienda ante estos factores de riesgo, si una persona tiene alguno de estos factores de riesgo, pues se recomienda realizar cambios en las prácticas de vida, es decir, en el estilo de vida, que ya se va a estar tratando posteriormente. Y también se recomienda que debemos tomar en cuenta aquellos factores físicos y sociales en el que se desenvuelve el individuo para poder hacer una reducción de la disparidad, o sea, de las diferencias socioeconómicas y ambientales que tenga el paciente. Así como también debemos abordar aquellos factores de riesgo psicosocial. Y estos factores de riesgo psicosocial, como el estrés laboral, económico, un aislamiento social, depresión, ansiedad, va a ser evaluado por un profesional médico. Ya, en esto de, solo una aclaración, en esto de niveles de evidencia y grados de recomendación, ¿ya habían visto esto en las guías de práctica clínica? Sí. Ya, estamos claros. ¿Cuál es el nivel de evidencia A? El que está basado o sea, en metaanálisis y en ensayos clínicos Sí. aleatorizados. Perfecto. El nivel de evidencia B. Se decía que estas eran en los no aleatorizados y también creo que estaban los aleatorizados. Los no aleatorizados y probablemente haya observacional. ¿Y el nivel de evidencia C? La opinión de expertos, o sea, la opinión y estudios más pequeños, decía. En este caso, la opinión de expertos es, qué sé yo, la sociedad, qué sé, ecuatoriana de cardiología se reunió y va a hacer un análisis para determinar si consumimos o no consumimos cierto tipo de ácidos grasos. No sé si alguna vez vieron también esto, ¿no? De que había un comercial donde decía recomendado por la Federación Médica Ecuatoriana o aprobado por la Sociedad Ecuatoriana de, qué sé yo, dermatología. Entonces, pueden los expertos recomendar algo, pero es un nivel de evidencia bajo. Sería C. Y de acuerdo a los niveles de evidencia se hacen los grados de recomendación, ¿verdad? En este caso tenemos 3 grados, el 1, el 2, el 3, obviamente. El grado 1, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan recomendable es? O sea, eso decía que la evidencia sugiere que cualquier tratamiento o lo que se esté tratando, pues sí está de acuerdo al beneficio o la eficacia que tenga, o sea, sí demuestra beneficio. Que es útil, que es beneficioso o que se puede recomendar, ¿no es cierto? En cambio, en el 2 puede haber dividir en 2 niveles, 2A y 2B. ¿Qué sería el 2A? Esta es cuando, o sea, la evidencia sí tiene peso a favor de una eficacia, a diferencia de la B, que no está clara la evidencia con la utilidad que presentaría el tratamiento que se esté valorando. O sea, 2A podría haber como un conflicto, ¿no? Tal vez sea útil, tal vez no sea útil, no sabemos bien. Y la 2B es que chuta, más es a favor en lo que es riesgos. Y una recomendación de tipo 3. Ahí era el que no es útil o a su vez tampoco es efectivo, entonces incluso podría tratarse de un tratamiento perjudicial. Incluso sería perjudicial, eso sería un grado 3. Entonces, jugando con las letras, en este caso, niveles de evidencia A, B, C y los grados de recomendación 1, 2 y 3, se puede construir, como ven ahí en el lado derecho
diapositiva, como bien dice, qué nivel de evidencia y qué grado de recomendación están haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un nivel de evidencia de tipo A y grado de recomendación 1, ¿en qué es que nos basábamos? A ver, alguien del auditorio. Nivel A y grado 1, grado Es, 1, nivel A. es altamente recomendado y se basa en ensayos clínicos aleatorios. Sí, entonces 1A a 1, como quieran ponerle, quiere decir que un poco más Diosito dijo que lo hagamos, ¿no? Exagero, pero quiere decir que podría ser beneficioso. Y dicho sea de paso, no todas las recomendaciones tienen ese tipo, ¿no? Entonces está claro esa parte de cómo jugamos con los niveles de evidencia y los grados de recomendación, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, chévere. Continuamos. Listo. Ahora pasamos a cómo hacer un diagnóstico en casos de hipertensión. Entonces vamos a partir conociendo que existen dos tipos de mediciones. La medición de la presión arterial en consulta y aquella que vamos a realizar fuera de consulta. Entonces, aquella medición de la presión arterial en consulta, tenemos la medición convencional de la presión arterial. Entonces, ¿cómo hacemos esta medición convencional? Esta es la tradicional, ¿no? Entonces, con un tensiómetro, ya sea semiautomático, auscultatorio o oscilatorio, es los instrumentos que más utilizan los médicos. Entonces, este instrumento debe estar bien calibrado, primeramente. Luego, pues, el paciente, vamos a solicitar al paciente que se encuentre sentado cómodamente en un ambiente tranquilo, que su espalda y su brazo sea con un soporte, específicamente va a estar va a estar con soporte hacia la silla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Tomar 3 mediciones separadas con un intervalo de 1 a 2 minutos entre cada medición de la presión arterial. Entonces, ¿cuál es la presión arterial que a nosotros nos va a servir? El promedio de las 2 últimas mediciones, esa es la presión arterial que nosotros obtenemos. Se recomiendan mediciones adicionales en caso de que existan cifras de presión arterial que demuestren alteraciones por arritmias. Ahí se puede hacer uso de mediciones adicionales. ¿Qué se sugiere también? Que en la primera consulta a todos los pacientes se tome en ambos brazos la presión arterial y se tome como referencia aquel brazo en donde esté más alta la presión arterial, tenga valores más altos. Y también a todos los pacientes en primera consulta se va a tomar una presión arterial en bipedestación. Esto es para descartar una hipotensión ortostática. Entonces, cuando encontremos una reducción de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual a 10 milímetros de mercurio, es cuando vamos a decir que existe una hipotensión ortostática. Esta medición en bipedestación en posteriores consultas solo se va a hacer en aquellos pacientes que son adultos mayores y en aquellos que tengan diabetes mellitus, porque son los que más riesgo tiene de padecer una hipotensión ortostática. La otra medición. Un ratito, ya, disculpen. Bueno, la hipertensión es algo muy, muy prevalente, ¿no? Creo que en la guía dice que es en 30-45%. Y si vemos así, es algo, una prevalencia bastante alta. Junto con con la diabetes es como que el mayor peso de las enfermedades crónicas no transmisibles, y por eso ustedes ven que hay clubes o grupos de diabéticos y el club de los hipertensos en casi cada centro de salud. Es bastante, bastante frecuente. Una cosa que suele pasar, y por ejemplo, les pregunto, digamos que les pasan la historia clínica y la enfermera ha tomado la presión y dice que tiene, no sé, 150, 90. ¿Ustedes qué es lo que hacen? ¿Empiezan a buscar ya tratamiento o se aseguran de que eso sea cierto?
Asegurarse, Nos aseguramos. Ya, eso. Entonces, siempre, por eso la indicación que está en la guía del ministerio y en la guía europea también, si encuentran un valor que ha tomado generalmente los auxiliares, no sé si se han ido ustedes como pacientes al IES o al ministerio, generalmente les colocan ahí en una mesa, hay un tensiómetro automático y quien toma eso es la señora o el señor auxiliar de enfermería. Sabemos que son auxiliares. ¿Cómo distinguimos al auxiliar de enfermería de la enfermera? ¿Quién sabe? Nadie. No, doctor. Por la cofia, pues. En consulta externa, al menos, las enfermeras todavía utilizan la cofia. Ya saben lo que es la cofia, ¿verdad? Ese gorrito que utilizan. Es. Cambio, las señoras auxiliares, por ejemplo, se visten también de blanco, pero no utilizan cofia. Y, por ejemplo, las señoras auxiliares son las que también ayudan con lo que es la limpieza, que sea cambios de sábanas. Las enfermeras cuando toman la presión, algunas, sobre todo cuando ya tienen experiencia, hacen esto, toman 2 veces, 3 veces y hasta asegurarse la primera vez. En todo caso, si ustedes tienen un valor de presión que parece normal, la primera recomendación es que ustedes vuelvan a tomar la presión y se aseguren de que eso sea cierto. Muy común que en piso también pacientes hospitalizados, el auxiliar o alguien les dice, vea, la presión está altísima y lo primero que hacen es ya preparar bomba de infusión y cuando alguien toma la presión dice, pero no, está bien. Entonces, la primera recomendación, por favor, es asegurarse de que la presión en realidad esté bien tomada, o sea, por ustedes. Y como dicen, asegurarse de que si ven por primera vez al paciente, hagan eso. Asegurarse de volver a tomar la presión. A veces se dicen es que es pérdida de tiempo, pero háganlo, porque si no van a caer en errores a futuro. Eso nomás, perdón. Ya. Y como también otro de los métodos de medir la presión arterial en consulta es la medición automática. Entonces, esto es un registro automático y lo que nos beneficia o la ventaja que tiene es que disminuye el efecto de bata blanca. Y esta medición puede darnos valores de presión arterial menor a la convencional, incluso similares al AMPA y al MAPA. Ahora, la medición de la presión arterial fuera de consulta. Esto nos sirve específicamente para descartar una hipertensión de bata blanca, una hipertensión enmascarada. Entonces, ¿qué nos indica el AMPA? Entonces, aquí esta va a estar midiéndose con un dispositivo automático en donde es el paciente que ya va a estar previamente entrenado y va a estar supervisado, va a ser capaz de tomarse la presión arterial. Entonces, el promedio o la media de todas las lecturas que va a estar siendo realizada a lo largo de un periodo de tiempo de 6 a 7 días, que es lo recomendado, aunque también se sugieren que pueden ser de 3 días. Pero la media de todas esas lecturas de la presión arterial en 6 a 7 días es la presión arterial que nosotros vamos a tener. Entonces, estas lecturas van a estar siendo evaluadas en 2 tiempos, ¿no? En la mañana y una en la noche. Entonces, para eso el paciente va a estar 5 minutos en reposo, va a estar sentado con la espalda y brazos apoyados, asimismo específicamente en una silla. Y en cada en cada sesión se van a hacer 2 mediciones. Entonces, estas son las 2 mediciones por día, ¿no es cierto? Entonces, pero vamos a obtener un promedio de los 7 días que se va a estar realizando. Entonces, según la evidencia, mencionan que la AMPA es la que predice mejor una morbilidad cardiovascular que aquella presión medida en consulta. Así también existe evidencia de que hay una adherencia positiva, una mejor adherencia en los pacientes al control, incluso al tratamiento de la presión arterial. Ahora, Predice mejor la mortalidad, creo que es. sí, ya. Ahora, Está bien, perdón. ya. Ahora, la monitorización
ambulatoria de la presión arterial. En cambio, esto se hace con un dispositivo portátil, como se lo ve aquí, en donde la persona va a tener durante las 24 horas este dispositivo, ¿no? Entonces, va a haber una medición o la presión arterial es resultado de la media de las lecturas dentro de este periodo de tiempo de 24 horas. Entonces, el dispositivo va a estar programado para que registre una presión arterial en intervalos de 15 a 30 minutos. Y lo que nos va a calcular es la media de presión arterial diurna, nocturna y 24 horas. Y también la evidencia indica que este es un predictor mejor de daño orgánico que aquella presión arterial medida en consulta. Entonces, pero cabe recalcar que los puntos de corte, por así decirlo, de una hipertensión valorada con AMPA y MAPA es mucho más bajo que aquella que se la mide en consulta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la presión arterial medida en consulta para ya diagnosticarlo como hipertensión, para establecerlo como una hipertensión, ya se dijo que es mayor o igual a 140 en una presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90. En cambio, cuando nosotros hacemos la valoración con los dispositivos con AMPA y MAPA, ¿no es cierto? Entonces, estos valores van a ser mucho menores. Aquí tenemos el promedio diurno en medidas con el MAPA. El promedio diurno para decir que tenemos hipertensión debe ser mayor o igual a 135 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. El promedio, la media nocturna, para decir que se trata de una hipertensión, hablamos de una presión arterial sistólica mayor o igual a 120 y una presión arterial diastólica mayor o igual a 70. Entonces vemos aquí que en comparación a la diurna es menor. Esto se debe por el ciclo circadiano, lo cual es normal, pero puede haber sujetos en donde no existen este descenso. Entonces, cuando no existen estos descensos puede ser por algunas causas como las alteraciones del sueño, obesidad, elevada ingesta de sal, una hipotensión ortostática, una enfermedad renal cardiovascular o a su vez también una edad avanzada. Entonces, estos pueden ser factores para que no se dé este descenso de la presión arterial, lo cual es normal, ¿no? Entonces, con MAPA en un promedio de 24 horas hablamos de hipertensión arterial cuando tenemos presión arterial sistólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Y medido con AMPA, que se dijo que es el promedio de los 7 días. Entonces, si ese promedio de la presión arterial es mayor o igual a 135 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica y una diastólica mayor o igual a 80, hablamos de una hipertensión arterial. Entonces aquí se ha puesto a la población en la que se recomienda el tamizaje de la hipertensión. Entonces, se menciona que a pesar de que en las guías no se habla acerca de medición de la presión arterial en niños, sí se recomienda, hay organizaciones que sí recomiendan tomar la presión arterial en forma rutinaria en aquellos niños sanos a partir de los 3 años. Y siempre se debe tomar la presión arterial pues a todas las personas mayores de 18 años. Entonces, en adultos, se recomienda también que en adultos que tengan una presión arterial normal, es recomendable pues tomarla cada año. Pero si es un adulto ya con factores de riesgo o a su vez tiene una presión arterial sistólica elevada, aproximadamente de 120 a 129 milímetros de mercurio, se lo va a tomar semestralmente, es decir, cada 6 meses. Entonces, como para el diagnóstico ya se dijo estos valores. Y lo que aquí hay que recalcar son los intervalos o las mediciones repetidas para confirmar el diagnóstico. Entonces, si estamos frente a una hipertensión grado 2, que ya sabemos cuándo es grado 2, entonces se requiere menos visitas e intervalos de tiempo mucho más cortos. En cambio, si estamos frente a un paciente con hipertensión grado 1, lo que hacemos es mediciones repetidas e incluso el tiempo se va a prolongar más. Y durante este tiempo que vamos a estar evaluando al paciente para confirmar que se trate de una hipertensión, también se va a hacer valoración de aquellos riesgos de una enfermedad cardiovascular.
Ahora, pasando ya al tratamiento, una vez diagnosticado ya un paciente con hipertensión, pues vamos a los tratamientos. Entonces, vamos a tener dos puntos de tratamientos. Aquellos tratamientos en donde vamos a intervenir en el estilo de vida, lo cual es esencial porque el estilo de vida nos puede ayudar a reducir la presión arterial y también los riesgos cardiovasculares. Y tenemos aquellos pacientes en donde ya se va a requerir, pues, realizar un tratamiento con fármacos. Entonces, según la evidencia, las reducciones aproximadamente de 10 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica y 5 milímetros de mercurio en presión arterial diastólica nos aportan beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Una reducción en las complicaciones cardiovasculares graves, también reduce la mortalidad, reduce el riesgo de ictus, de complicaciones coronarias y de insuficiencia cardíaca. Incluso se han encontrado pues evidencia de que también favorece a estas reducciones, favorece a que se reduzcan las enfermedades renales crónicas. Entonces, ¿cuándo iniciar el tratamiento hipertensivo? Cuando nosotros estemos frente a un paciente que tenga una hipertensión grado 2 o grado 3, nosotros ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente vamos a hacer una intervención en estilo de vida y dar tratamiento farmacológico. Inmediatamente se combinan las dos. Independientemente del riesgo cardiovascular que tenga, puede estar bajo, moderado o grave, pero si tiene este nivel de hipertensión, ya nosotros damos farmacológico y a intervención en estilos de vida. Si estamos frente a un paciente que tenga una hipertensión grado 1, en cambio nosotros y tengan un riesgo bajo de enfermedad cardiovascular o a su vez un riesgo, no tenga signos de que esté afectado algún órgano. Entonces lo que nosotros hacemos primero es intervenir en los estilos de vida, una intervención en los estilos de vida para tratar así de bajar la presión arterial. En caso de que a pesar de ya intervenir dar intervenciones en el estilo de vida, pero el paciente no mejora, sigue hipertenso, ya ahí sí vamos a dar un tratamiento farmacológico en estos pacientes. Pero si es que encontramos un paciente con hipertensión grado 1 y el riesgo es alto de un evento cardiovascular o a su vez encuentra daño orgánico, inmediatamente nosotros iniciamos tratamiento farmacológico y también las intervenciones en estilo de vida. En cambio, si tenemos un paciente ya un adulto mayor con hipertensión, pero tiene buen estado físico, incluso aquellos pacientes de 80 años se menciona, pero con una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio, ahí se recomienda dar un tratamiento farmacológico conjuntamente con intervenciones en el estilo de vida. Solo cuando tenga mayor o igual a 160 milímetros de mercurio en pacientes que sean mayores de 80 años. En cambio, cuando sean pacientes mayores, pero de 65 años y no incluye pacientes mayores a 80 años, ahí solamente se recomienda dar tratamiento farmacológico en caso de que tenga la presión arterial sea en sistólica sea de 140 a 159 milímetros de mercurio y solo si tolera bien el tratamiento, si no solo lo mantenemos con cambios en el estilo de vida. Pero si tolera bien, pues es necesario dar fármacos. Entonces, incluso en aquellos pacientes mayores frágiles, también damos tratamiento farmacológico en caso de que sí lo toleren bien. Entonces, hay que recalcar este punto, que no se recomienda retirar un tratamiento farmacológico solo basándonos en la edad. Si un paciente tiene una edad mayor o igual a 80 años y tolera bien el tratamiento, los fármacos, es recomendable dar un tratamiento, porque según la evidencia se ha demostrado que pacientes que han dejado de tomar este tratamiento basándose en estipulaciones de que podría ser riesgoso debido a su edad, pues han tenido menos beneficios en aquellos pacientes que han continuado con el tratamiento. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con presión arterial normal alta, es decir, de 130 a 139 milímetros de mercurio, con 85-89 milímetros de mercurio? Primero hacemos intervenciones en el estilo de vida y solo damos tratamiento farmacológico cuando el riesgo cardiovascular sea muy alto.
ahí sí ya inmediatamente vamos a dar tratamiento farmacológico en combinación con las intervenciones en el estilo de vida. Esto es también el inicio de la medicación hipotensa, lo que ya se mencionó, ¿no? Cuando la presión es normal, alta, hacemos la combinación de estos dos. Primero valoramos las intervenciones en estilo de vida y solamente cuando existe un alto riesgo cardiovascular, ahí es donde administramos fármacos. En cambio, cuando tenemos una hipertensión grado 1, igual. Si no tiene riesgo de eventos cardiovasculares, de daño orgánico, hacemos intervenciones en estilo de vida y solo cuando después de 3 a 6 meses estas intervenciones no han servido, pues damos un tratamiento farmacológico. Pero si estamos frente a un paciente que tenga alto riesgo cardiovascular y daño orgánico, pues ya iniciamos tratamiento farmacológico. Y en hipertensión grado 2 y grado 3 ya se dijo, iniciamos conjuntamente y de forma inmediata tanto intervenciones en estilo de vida como un tratamiento farmacológico, y esto tiene como objetivo pues el control de la presión arterial en los primeros 3 meses. Bueno, aquí vamos a ver los objetivos que queremos lograr con los tratamientos que vamos a dar. El objetivo principal es reducir la presión arterial a menor de 140 y 90 milímetros de mercurio, y solo en pacientes que toleran bien el tratamiento, el objetivo sería reducir la presión arterial a menos o igual de 130 a 80 milímetros de mercurio, pero solo si tolera bien. De ahí el objetivo principal es reducir a menos 40 a 90 milímetros de mercurio. En pacientes menores de 65 años también se puede estar reduciendo en una presión arterial sistólica a un intervalo de 120 a 129 milímetros de mercurio. Y no se recomienda, y más que todo en los adultos mayores, no se recomienda disminuir a menor de 120 milímetros de mercurio, porque incluso las evidencias demuestran que puede ser perjudicial. En pacientes mayores de 65 años, lo que se recomienda es que se reduzca la presión arterial sistólica en un intervalo de 130 a 139 milímetros de mercurio. Este es lo que se recomienda en presión arterial sistólica, y en diastólica a menor de 80 milímetros de mercurio. Y eso sí, siempre tenemos que tener una vigilancia estrecha debido a si puede suscitarse algún efecto adverso. Y estas están recomendadas pues en cualquier nivel de riesgo cardiovascular o en pacientes que no tengan un evento cardiovascular ya establecido. Ahora vamos a pasar ya al tratamiento no farmacológico. Como vimos en la primera parte, uno de los factores de riesgo es el estilo de vida que podemos tener. Entonces, modificar este estilo de vida o establecer cambios efectivos en este estilo de vida para que sea saludable nos va a aportar beneficios. ¿Y cuáles son estos beneficios que nos va a aportar? Es prevenir o retrasar cualquiera de estos eventos. Por ejemplo, va a prevenir una hipertensión arterial si tenemos una vida saludable, un riesgo cardiovascular también, y también es beneficioso porque puede retrasar el tratamiento farmacológico en la hipertensión de grado 1. Y si es que ya el paciente está recibiendo un tratamiento, pues ayuda a potenciar los efectos de aquel fármaco que está recibiendo. Pero el inconveniente que va a haber aquí es que muchos pacientes tienen una mala adherencia. Entonces a muchos pacientes le va a costar modificar este estilo de vida o tener estilos de vida más saludables. ¿Cuáles son las medidas que se recomiendan? Se recomiendan la restricción de ingesta de sal, la moderación en el consumo de alcohol, el consumo de frutas y verduras de forma abundante, también una reducción y control del peso, una actividad física regular y el abandono del tabaquismo. Entonces, pasando a hablar detenidamente de cada uno de estos factores, pues iniciamos con la restricción de sodio en la dieta. Ya, sí, está bien. Esperen un ratito, regresen al anterior, por. Bueno, como ven, las modificaciones en estilo de vida, eso como que va de cajón en todo, ¿no? Entonces, en el caso de diabetes y de hipertensión, y en la población, parece que en nuestra población ecuatoriana somos más personas que necesitamos que alguien esté atrás. Conductual se llama, o sea, somos más conductuales. No son personas que deliberan o hacen una autocrítica y dicen yo voy a hacer ejercicio por mi salud o cosas así. La mala adherencia suele
ajustarse un poco con esto, con los grupos. Ustedes ven los diabéticos y los hipertensos cada semana que se reúnen, les hacen hacer ejercicio ahí en las canchas que están al lado del centro de salud. Ahí mismo les hacen hacen preparar ¿cómo se llama? Las ensaladas de frutas. Ahí mismo les traen a alguien que les enseñe la danza para que de alguna manera también se adhieran a hacer ejercicio físico. Hacen algún tipo de concurso para que bajen de peso y premiarles. Les dan un compañero, como los alcohólicos anónimos, que les dan como, ¿cómo se llama? Como un body que dicen. Les dan un compañero para que se estén cuidando mutuamente y si el uno falta ya le esté llamando a la pareja. Entonces es muy, muy importante eso de las medidas no farmacológicas y claro, manejarlas en grupo por la mala adherencia que es lo usual, ¿no? En estos casos. Ahora, hablando ya de lo que es la ingesta de sal, que es una de las primeras medidas no farmacológicas. A ver, ¿está por ahí Pablo Bolaños? Pablo Bolaños. Pablo Bolaños a las 2. Pablo Bolaños a las 3. A ver, chuta. Está por ahí Janet Abad. Sí, doctor. Ya. A ver, en lo que es sal, reducción de la sal, ¿cuánto aporta para reducir? ¿Cuántos milímetros de mercurio? ¿Cómo es la cosa? En hipertensión, obviamente. Ya le vi el mensaje. O sea, Sigue, por favor, Janet. ok. O sea, ¿cuántos milímetros de mercurio en la presión arterial se reduce con la disminución del consumo de sal? Ajá. La verdad no recuerdo el valor exacto. Chuta, es que eso, ustedes como médicos es por delante van a decir eso. Como vieron, el ejercicio físico logra cambios importantes, por eso en casi todo se recomienda ejercicio físico ahora, pero tienen que saber por qué y cuánto, ¿no? A ver, vamos. Jefferson, Vladimir, Washcam. Sí, o sea, yo A también ver. no tengo conocimiento de cifras exactas de cuánto ¿Cómo disminuye que una no tienen restricción de sal. conocimiento de cifras exactas? Pero está en la guía, guaguas. No. Verán que, bueno, el grupo moderador preparó y todo, pero la obligación es discutir entre todos ustedes, porque si solo el grupo moderador solo va a hacer todo el esfuerzo de hacer la presentación, revisar, obviamente que les va a servir y todo, pero es el objetivo el manejo en caso de ustedes. Van a hacer medicina general primerito, antes de hacer cualquier especialidad. Van a ir a la rural y en la rural van a ver esto, lamentablemente. No pueden ir ese rato ahí a ver qué mismo. A ver, está por ahí Liliana Crespo. Crespo Velasco. Crespo Velasco. Tampoco está. Está bueno ahí. Me vi el mensaje también del Pablo. A ver, alguien que haya leído, por favor, que me pueda indicar cuántos milímetros de mercurio puede bajar y cuánto de sal al día se supone que debe comer un hipertenso, ingerir un hipertenso. Nadie. Una reducción de 4.4 gramos de sal al día, o sea, lo máximo.
Ya, en términos que el paciente entienda, acuérdense que ustedes vieron lo de la parte de la guía de la buena prescripción y hay que darle al paciente también en términos que entienda. ¿Cuánto sería eso? Si le Sería, dijeras a un paciente, ¿cómo? sería ¿Cómo se- media cucharadita o una ¿De cuál? cucharadita ¿Pero de cuál? de la de café. Eso. A ver, guaguas. Entonces continuemos, por favor, con la exposición. Ya, listo. Entonces, en la restricción de sodio, como ya vimos, el sodio en exceso, es decir, mayor a 5 gramos por día, esto nos va a ser perjudicial porque hay evidencia que dice que esto aumenta la presión arterial, incluso con la edad una presión arterial sistólica, la va a aumentar. Entonces, si nosotros reducimos el consumo, si hacemos una restricción de este consumo de sal, ¿qué vamos a lograr con ello? Una reducción de la presión arterial. Y esto tiene efecto mayor en aquellas personas de etnia afrodescendiente, también en personas mayores, en personas con síndrome metabólico y una enfermedad renal crónica. Entonces, según estudios, específicamente en un estudio realizado, se confirmó que la reducción de 4.4 gramos de sal al día, como dijo mi compañero, que una cucharadita de sal, los beneficios que esto aportó es que en una presión arterial sistólica logró reducir 4.2 milímetros de mercurio y en diastólica 2.1 milímetros de mercurio. Esto en una población promedio. Pero en una población con hipertensión esos beneficios fueron mucho mayores. Se logró reducir 5.4 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica y 2.8 milímetros de mercurio en presión arterial diastólica. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nosotros debemos seguir o que se da? Es restringir la ingesta de sal a menor de 5 gramos al día, como ya se dijo, una cucharadita de sal. Eso, perfecto. Entonces, con nivel de evidencia como el grado de recomendación 1, el consumo de menos de 5 gramos de sal al día va a provocar una disminución en la presión tanto arterial sistólica como diastólica. Y todo eso que le están diciendo en términos sencillos al paciente se llama el counseling, ¿no? El consejo médico, que se llama. El consejo médico entonces está basado, como ven, en evidencia. No es que, por ejemplo, vino alguien y dijo los mandamientos para el tratamiento de la hipertensión y nada más. Está basado ya en evidencia y por eso es que nos atrevemos a recomendar eso. Eso es el counseling. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque a veces al médico lo buscan como consejero también, es decir, oiga, le dejo o no le dejo mi pareja, oiga, compro o no compro, estudio o no estudio. Entonces, el médico va a hacer recomendaciones basadas en la evidencia, que es el counseling. En inglés creo que es el término. No sé si hay una traducción literal al español, pero es ese tipo de recomendaciones las que hace el médico. No son al azar, no son inventadas. Y obviamente no aconseja otro tipo de cosas, ¿no? Eso nomás, perdón. Bueno, continuando con las modificaciones en el estilo de vida, tenemos una moderación en el consumo de alcohol, cambios en la dieta, reducción de peso y el ejercicio físico. Empezando por la moderación en el consumo de alcohol, la guía te deja muy claro que el consumo de alcohol, la presión arterial, la prevalencia de la hipertensión y un riesgo cardiovascular es lineal. Bueno, y para eso tenemos varios estudios que lo comprueban, como el estudio PATS que le he puesto ahí. Ya, No sé esperen si un le puedes... ratito, un ratito. Ya. Esperen un ratito. Eso. Entonces, está por ahí Wilson Molina. Wilson Molina. Wilson Molina. Wilson Molina. Nada. Chuta. Avisará. Verán que la participación es también con nota. Está por ahí Mary Guamán. Sí, doctor, buenas tardes. Y a ver, entonces,
hablando del uso de alcohol, ¿con cuánto influiría, cuántos milímetros de mercurio igual podría disminuir la supresión del consumo de bebidas alcohólicas en pacientes hipertensos? No recuerdo. Chuta, no han leído, guaguas. ¿Qué pasó? A ver, bueno, vamos, continuemos entonces. Puedes hacerle clic, por favor. Y tenemos el estudio PATS, que es un estudio de hipertensión, de prevención y tratamiento de la hipertensión, en donde, si ven ahí en los resultados, dice que el grupo tuvo de 1.2 a 0.7 milímetros, una reducción de 1.2 y 0.7 diastólica y sistólica en la presión frente al grupo control. Esto al cabo de 6 meses. También puede retrocederle. También se realizó un metaanálisis, me parece, de un montón de estudios epidemiológicos que indicaban esta misma relación entre un descenso en el consumo de alcohol y un descenso moderado, bajo de la presión arterial. Bueno, y siempre es beneficioso dejar un mal hábito para que mejore tu salud cardiovascular. Bueno, también te daba un consejo sobre lo ponía en unidades, cuántas unidades de alcohol deberíamos tomar como recomendación. Una unidad era 250 milímetros, un vasito, como un vasito, me parece que es 250 de cerveza y la mitad de vino. Esto lo limitaban en Bueno, hombres ya saben cuánto. Bueno, entonces ahí ya saben cuánto es el límite también, ¿no? Tomarán en cuenta eso. Bueno, esto lo limitaban acá a 14 unidades en varones y 8 unidades en mujeres. Estos son porque tienen, bueno, es un problema enzimático de las mujeres. Bueno, los cambios en la dieta. Todo paciente hipertenso, todo paciente diabético, todo paciente que tenga algún desbalance y necesite cambios en su dieta, necesita asesoramiento. Este asesoramiento, una dieta que es muy buena y que se han hecho varios estudios, es la dieta del Mediterráneo. Porque, no sé si puedes hacerle 2 clics ahora. 2 clics. Otro. Ya. Tenemos la dieta del Mediterráneo, que son básicamente 10 consejos que te da, obviamente tienen todos sus estudios, pero los principales es el uso del aceite de oliva. Igual el 10, no sé si le ven, es también el ejercicio, el 10, bueno, 30, 45 minutos. A mí me gusta ir de arriba abajo. Bueno, también el consumo de pan integral, de legumbres, de frutas, de productos lácteos, de cereales. La hidratación también es importante. La reducción en la carne, el aumento de consumo de pescado y huevo. ¿Qué más? Es importante el alimento fresco y que esté de temporada, porque cuando está de temporada un alimento hay abundancia y a veces los precios bajan. Pero para sí, está bien. Sí, está bien, muchachos. Lo que pasa es que si uno se pone a ver ya en la práctica, la dieta mediterránea que ustedes ven ahí, o sea, no sé si han visto los precios del aceite de oliva comparado con el aceite normal, se podría decir. No sé si alguien ha visto la relación de precios. Digo que es mucho mayor el aceite de oliva. Eso. Al menos entre más puro es más caro. Entonces, en el caso, por ejemplo, ustedes van a trabajar primero en hospitales públicos, donde si ustedes ven el sueldo básico llega a los $400 nomás.
Entonces, pedirle a alguien que compre, por ejemplo, aceite de oliva, eso no te lo van a comprar, ¿no? Te van a escuchar, pero no lo van a comprar. O dice ahí, por ejemplo, de los productos como el pescado, también son algo que también es un poco caro de conseguir en el caso de la condición socioeconómica con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, la dieta mediterránea suele ser un poco, o sea, es buena, pero es un poco difícil de implementar. De ahí que cuando estés en el centro de salud y tengas un nutricionista o nutriólogo al lado, o sea, trabajando ahí, quiero decir, tienes que con él hacer esto, ¿no? De la dieta. Mm, Ponerte tú mismo a calcular las porciones y todo te va a tomar mucho tiempo. Lo podrías hacer, sí les han de dar nutrición, pues ya les dieron nutrición a ustedes. ¿O en qué semestre les están? Todavía no, Doc. Bueno, ahí van a aprender, por ejemplo, estas cositas de las dietas que se ponen en los hospitales y cómo las recomiendan las dietas mediterráneas, las dietas de déntulos y cosas así. Pero en todo caso, cuando tú ya estás en un centro de salud, te van a amontonar pacientes y vas a atender a un paciente cada 15 minutos. Eso te deja poco espacio para maniobrar con lo que es nutrición. Por eso lo de organizar a tus pacientes en grupos, grupo de hipertensos, de diabéticos, y si tienes pacientes de alguna patología en gran cantidad, qué sé yo, justo caíste en un subcentro donde hay bastantes epilepsias, igual organiza las epilepsias en un grupo. Es una buena recomendación. Y si tienes el nutricionista es el que se va a encargar de al grupo coger y enseñarles en grupo lo que es el manejo de la dieta, tanto para los diabéticos como para los hipertensos. Entonces eso va a ser de gran ayuda. De ahí de que sirve, sirve. Hay estudios y está demostrado. Solo que de recomendar, señora, coma con menos sal, qué sé yo, máximo una cucharadita de café al día, es una cosa. A decir, bueno, vamos a hacer su dieta mediterránea y va a comer esto, chútate. Eso es otra cosa muy diferente. Eso nomás. Continúen, por favor. A eso mismo iba. En cuarto semestre un profesor una vez nos dijo, intenten comer una semana sin azúcar ni sal y vean la diferencia. Yo al tercer día no pude porque regresé completamente a la comida normal, habitual, porque era bastante fuerte el cambio. Por eso es igual con el nutriólogo y todo lo que se explicó antes. La siguiente es la reducción de peso. Un factor de comorbilidad para cualquier enfermedad es la obesidad. Una reducción en el peso significa reducciones en la presión sistólica, en la presión diastólica. En promedio ponían una reducción del 5 kilogramos, era una reducción de 4.4 en la sistólica y 3.6 milímetros de mercurio en la diastólica. Igual hay estudios que lo corroboran, como el estudio de, tal vez le puedes hacer 3 clics ahora, tal vez sí lo puse, creo, me parece. Aquí está. En donde se analizó la mortalidad en 900.000 adultos, que concluyó que una mortalidad es más baja cuando el índice de masa corporal estaba entre 22,5 y 25 kilogramos. Igual el IMC va desde 18, el rango promedio desde 18,5 hasta 24,9 me parece. Y estos eran los que más baja mortalidad tenían comparado con el resto. Si bien no está muy claro cómo cuál es el IMC óptimo, se recomienda mantenerlo en ese rango. Igual, déjame ver si dice algo sobre la circunferencia abdominal, que también es otro, que usualmente a los hombres la mayor parte de grasa se les acumula en la barriga. Entonces una cintura adecuada es menor a 94 centímetros en varones y menor a 80 centímetros en mujeres. El otro aspecto, puede regresarle, es el ejercicio físico. El ejercicio físico y dejar el tabaco, que es el final de todo, le vamos a nombrar. El ejercicio físico es importante porque ejercicios como la halterofilia, como el levantamiento de pesas, lo que hacen es hipertrofiar el corazón.
pero ejercicios como aeróbicos, lo que les ponen a hacer a los viejitos, saltar, caminar, correr, bueno, no le vas a poner a un viejito a correr, pero bueno, depende también. Bueno, estos tipos de ejercicios aumentan lo que es la vasculatura, los capilares en el corazón, que van a beneficiar para un riego sanguíneo y una protección cardiovascular. Pero en este caso, el ejercicio aeróbico es importante porque se ha visto que, bueno, se ve en los estudios que existe una reducción tanto en la presión sistólica y la presión diastólica en reposo, yendo desde 3.5 en la presión sistólica y 2.5 en la diastólica, igual esta reducción. Incluso si es que el ejercicio es de un ejercicio fuerte, como montar bicicleta, este debe ser por al menos 30 minutos este ejercicio. Y también debe ser bastante habitual, de 5 a tal vez 5 o 7 días. La OMS recomienda 150 minutos a la semana, con que dos de esos días sean como que ejercicio intenso para mejorar una protección cardiovascular, que no se empiece unas fallas en el corazón. Así, el otro que les sí. iba... Perdón. Sí, está bien. Solo quería preguntarles, ¿cómo recomendarían ustedes que se haga el ejercicio? O sea, tienen a su paciente y les dicen, va a hacer ejercicio, pero ¿cómo le recomendarían que haga? En términos que él entienda, él o ella entiendan. Yo respondo, ¿no es cierto? Sí, por favor. Ya. Le diría que empiece, depende de cómo llegue el paciente, porque si es un paciente bastante gordito, no le diría vaya 1 hora a caminar o vaya. Yo sí vería esa parte y de ahí le diría empiece con unos 20, 30 minutos, veamos cuánto resiste, y eventualmente diría que vaya progresando con caminar, correr, buscar un hobby que tenga, que se asocia a algún, ¿cómo se llama? Salir en bicicleta tal vez le gusta, y por ahí podemos. Sí, está bien. Lo único que quiero hacer es algunas recomendaciones que también están en la guía. Es que, por ejemplo, sí se ha demostrado ya que no es lo mismo hacer ejercicio, por ejemplo, en la calle, que hacer ejercicio en otro lugar como un parque. Me explico. Si ustedes han caminado por alguna calle, tienen que estar cuidándose de que alguien no les asalte, de que alguien, que el que está más adelante, que está más apurado, que no le empujen, que el policía no pite en la esquina, que el carro no les atropelle. Entonces, ese tipo de ejercicio, digámoslo así, estar caminando así en la calle, en la ciudad, no provoca mayores beneficios comparado con el que camina, digamos, va a un bosque, va a un parque donde no tiene que estar preocupado de estas cosas. Entonces, la otra cosa es que, por ejemplo, para que haga ejercicio, la mayoría piensa que hacer ejercicio es irse a jugar 2 partidos de vóley o 2 partidos de fútbol seguidos el domingo y después tomar cerveza. Pues eso, por ejemplo, no es hacer ejercicio. Y los pacientes, la mayoría tienen ese tipo de hábitos. Debe haber gente, por ejemplo, ustedes que les gusta el fútbol o que les gusta estos deportes y habrán hecho eso, o sea, pegarse 2 partidos o pegarse, claro, un partido cada semana mínimo y hacer todo el esfuerzo, pero en un solo día. Entonces, eso no es lo recomendado, como dice la OMS. Tienen que ser todos los días. La otra cosa es que hay que poner como una medida para que el ejercicio sea aerobio. Si es anaerobio, no sirve, más bien les va a doler, se endurecen los músculos y les va a doler, ¿no es cierto? Entonces, la medida para que el paciente sienta que está haciendo bien las cosas es que pueda mantener una conversación fluida mientras camina. Mientras está caminando o haciendo ejercicio y ya no puede mantener la conversación, ya se le entrecortan las palabras, tiene que parar y volver, ¿no? En esto de ya puedo mantener un diálogo fluido, otra vez continúo la caminata o continúo el ejercicio.
Eso, por ejemplo, tienen que recomendar a sus pacientes, no toma mucho tiempo. Si les dicen solo haga ejercicio, haga su bici, ellos entenderán a su manera y a su realidad. Sí tienen que normarle esto, ¿no? Tienen que ser todos los días y que tiene que ser un ejercicio que sirva, o sea, aeróbico. No nada de que es hasta que le duela los músculos. Y vienen a la consulta y les dicen, hice ejercicio, ay, cómo me pasé dolorido el sábado y el domingo y ya no hice ejercicio porque me dolió tanto. Pues ahí lo perdimos. Entonces, para que baje la cantidad de milímetros de mercurio que está ahí, es necesario que el ejercicio esté bien hecho. Eso nomás. De ahí el otro aspecto en que les iba a hablar era el abandono del tabaquismo. El tabaco es un factor de riesgo importante, tanto para cáncer como enfermedades cardiovasculares, con una prevalencia de 20 o 35%. Regrésale, me falta solo solo el último le puse el tabaco, pero estos se han visto con estudios de mapa, como ya les explico antes, que tanto personas fumadoras normotensas como los hipertensos presentaban valores de presión arterial alto, igual que los no fumadores, así que no había tanta diferencia. Ahora sí, pásale a la siguiente. Ahora a la siguiente de Bueno, aquí tenemos las intervenciones y el grado de... Bueno, en el cuadrito anterior teníamos las intervenciones de grado de, de evidencia y lo que se explicó. Ya, igual. Guau, está bien. Como grupo, bueno, han hecho una síntesis bastante acercada de toda una guía grandota como es la europea o la del ministerio mismo. La cosa que yo estoy viendo es que los demás no han leído. Algunos ni siquiera están, o sea, es como sesión de espiritismo, ¿no? Esto que estás llamando y no contestan. Entonces, verán, esta parte, ya lo que es el tratamiento farmacológico, no puede ser que solo el grupo moderador esté diciendo. Tomen en cuenta que esto es algo que sí ven en la atención primaria. O sea, todas esas patologías que ustedes ven en el material es porque las ven en atención primaria. O sea, no hay escapatoria, no, yo voy a hacerme especialista. Si te vas a quedar en Ecuador, tienes que hacer primero lo laboral, concursar para una plaza del posgrado y hasta que eso ocurra, también a lo mejor te toque trabajar como médico de atención primaria o de alguna emergencia. Entonces, tienen que aprender eso. Y no podemos discutir si no han leído. Entonces, yo lo que voy a hacer es, mejor lean bien porque sí necesito, estoy con lista en mano, guaguas. Por eso es que les estoy preguntando, con lista en mano, el grupo moderador en esencia solo debería estar moderando, pero prácticamente está dando la clase, se puede decir. No es como lo presencial, donde yo puedo ver quién está durmiendo, cómo es la cosa. Entonces, una forma de poder controlar es con las preguntas hacia todos, dirigidas hacia todos. Y no es muy larga, el tratamiento farmacológico, que es lo medular en todo lado, tienen que saberlo bien. No pueden llegar con ese vacío de conocimiento. Y en todas las patologías que estamos viendo. Van a haber insuficiencia cardíaca, la parte farmacológica también. Ustedes cuando sean internos les van a soltar pacientes para que los ingresen y tienen que dejar poniendo las indicaciones. Casi el residente trabaja con ustedes en los ingresos. No es como que van a esperar que venga el tratante. Hay tanta cantidad de ingresos que a veces el tratante ni aparece. Entonces tienen que saber bastante bien los fármacos que están manejando. A ver, jóvenes, verán, el otro aspecto que van a preparar es el de, ahí dice, depresión en atención primaria y también está el de cefaleas. Para lo de cefaleas quiero igual que participen todos, pero eso es como un experimento.
El experimento para lo de cefaleas es el probar la amitriptilina, que es el antidepresivo tricíclico que se utiliza como primera línea por lo que eficaz que es. ¿Estarían de acuerdo? Eso les pregunto de una vez, antes de empezar. ¿Estarían de acuerdo con hacer el experimento de la amitriptilina? O sea, tendrían que tomar ustedes. Jóvenes. Y Doc, ¿ese medicamento nos venderían así nomás en receta médica? Sí, es cierto, tienen miedo, no se preocupen. Les voy a dejar para que comenten tranquilamente, no se preocupen. Verán, la amitriptilina es un medicamento antidepresivo tricíclico de venta libre. Es barato. La dificultad está a veces en conseguir, más es en conseguir. ¿Cuánto necesitamos de la amitriptilina? Vamos a necesitar solo una tableta, no más, solo una tableta. No van a tomar la tableta entera, solo van a tomar el cuarto de tableta. Y como con, o sea, supervisión todo el tiempo. No se vayan a adelantar ni atrasar. En algunos grupos cuando se ha utilizado, algunos se han comprado y se han tomado de uno. No. Lo primero es eso, quiero que conversen y a ver si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, no pasa nada, ¿ya? Si están de acuerdo, entonces el próximo paso, igual que les voy diciendo, es, a ver, ahora tienen que conseguir una tableta de amitriptilina de 25. Y ahí igual, consiguieron o no consiguieron, y les hago el seguimiento, solo conseguir. Como les decía, la indicación igual ponemos y decimos cuánto es que deben tomar. En este caso, solo se va a utilizar el cuarto de la tableta, no podemos utilizar la tableta entera. Los libros les recomiendan, ya cuando hablen de tratamiento farmacológico, en los artículos y todo, dice que cuando manejan cefaleas tensionales, migrañas, y si van a dar amitriptilina, dice 25 miligramos, o sea, una tableta, hasta 75 miligramos, o sea, pueden dar 3 tabletas incluso, según las guías. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya el manejo con pacientes. ¿Sí ven? No es nada del otro mundo. Las cefaleas tensionales o las migrañas también es algo que se ve, comúnmente y se hace escalonadamente el tratamiento y todo, pero algunos sí tienen como miedo por el hecho de que no han manejado el medicamento. Como decíamos, no estamos accediendo a los hospitales, así que toca inventarse el agua tibia. Entonces, lo primero es, por favor, van a conversar eso y me avisan. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Ya. Obviamente, como se va a tratar de ese medicamento en el manejo de las cefaleas, las migrañas, también van a leer en qué consiste y todo. Pues. Dicho sea de paso, ningún medicamento se puede utilizar en embarazadas. Por ejemplo, si alguien sospecha que está embarazada o está embarazada, no va a utilizar. Ahí mismo van a ver las contraindicaciones con trastornos cardíacos que impiden que se use y toda la cosa. No es que vamos a dar indiscriminadamente, ¿no? Y bueno, entonces, por favor, para el siguiente grupo también hay que seguir preparando lo que sería depresión. Depresión también se maneja en atención primaria. La depresión moderada y la depresión leve moderada. Depresión grave sin síntomas psicóticos se manda ya a tercer nivel o se refiere, pero la mayoría de las depresiones igual tienen que aprender a manejar. Usar antidepresivos es bastante sencillo. No les puedo decir tómense un antidepresivo porque eso se necesita, como ya me van a decir, 4 o 6 semanas para hacer efecto. Entonces no sirve que tomen. Ahora, lo que yo les pido, por favor, es que lean esos temas. De verdad tienen que tener leído los temas para poder conversar. Si no, no vamos a poder progresar, joven. ¿Sí? Están con que tal vez muchos deberes o algo. Sí, Doc. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué? ¿Están con exámenes también? No sé En si exámenes, doc. Es decir, todo tiene un peso. Todo sirve, todo es importante. Pero ¿será que para la próxima semana nos podemos comprometer a tener leído esto, la parte farmacológica de la hipertensión, sobre todo la parte farmacológica del siguiente tema, lo que es las
de insuficiencia cardíaca y de lo que es depresión. Sí, doc. Sí, doc. ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, doc. Ya. Sí, doc. Bueno, verán, jóvenes, ya mismo van a ser médicos. Tomen en cuenta eso. Se han visto el examen de acreditación, los temas que toman, ¿verdad? No es nada diferente a lo que van a dar en ese examen. O sea, ahí dicen, no, yo no voy a ver eso. Eso te toman y eso es lo que te chantan. O sea, como existe ya un perfil ocupacional que se llama ahora, si ustedes dicen, ay, cuando sea interno va a ser diferente, no, el interno es la última rada del coche. Después, cuando son rurales, dice, ya no voy a ser interno. Ahí te das cuenta que como rural todavía sigue siendo la última rada del coche y donde todo el mundo te manda no solo a trabajar, sino a hacer los reportes a ti mismo. Y así siempre estás cargado de trabajo. Lo único que les toca es no cometer errores. Entonces, guaguas, quedemos así. Para la próxima semana, por favor, que esté leído bien todo eso de la parte farmacológica, sobre todo. Me avisan si es que están de acuerdo con hacer el experimento con la amitriptilina. Y ya les voy a poner una pequeña tarea para que vayan completando también, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Listo, doctor. Muchas gracias. Ya, por favor, lean, ya. Sí, lean. No queda. Así es de estudiantes. No, y no pensarán que cuando sean médicos van a dejar de estudiar. Les toca más duro todavía. Bueno, huevos, estudien nada más, ¿ya? Entonces continuamos la próxima semana, ¿hecho? Doc, entonces también en la siguiente semana participaría el grupo de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Sí, y si es que alcanzamos el de depresión también. Listo, Doc. Ya. Bueno, huevos, cuídense, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Doc, una preguntita. A ver, ¿sí? ¿Preguntas? El día lunes el examen es solo del módulo 2, ¿verdad? Sí, como habíamos quedado. Sí, sí. Listo, doctor. Gracias. Ya, pues. Bueno, huevos, entonces cuídense, ¿no?